En una carta enviada al canciller Denis Moncada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide al gobierno de Nicaragua permitir una visita de una comisión a nuestro país en el más breve plazo posible con el fin de evaluar la situación de los derechos humanos. Diversos organismos de la sociedad civil piden al cardenal Leopoldo Brenes que se presente a los templos que están siendo violentados, a lo que el sacerdote respondió que está trabajando para resolver esos ataques. El padre Rodolfo López relata cómo fue agredido por simpatizantes gubernamentales la tarde de este lunes en la Catedral de Managua. Dice no temer que le formulen cargos en su contra por haber supuestamente agredido a 3 personas. Católicos de Boaco realizan jornada de oración tras la supuesta manifestación divina en una parroquia donde lloran las imágenes de Jesús de Nazareno, de la Virgen de Fátima y de Santa Rita. Exdiplomáticos nicaragüenses ven con suma preocupación el comunicado emitido por el gobierno español, en donde expresan la dificultad de interlocución entre Nicaragua y España al negársele por tercera vez el ingreso al secretario de Estado de la Cooperación Internacional para Iberoamérica y el Caribe. Estudiantes de la Universidad Americana suspenden sus clases para protestar contra el gobierno. Al igual que los estudiantes de la UCA, ellos también hicieron referencia a que el agua potable es un derecho humano que no se le niega a nadie. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por sintonizar Acción 10 en la mañana para hoy jueves 21 de noviembre. Ya todo el equipo técnico y periodístico está listo para llevarles 3 horas de información. Les saludamos con mucho gusto Willy Narváez, Jocelyn Medrano, Michelle Polanco Alvarado. Muy buenos días, muchachos. Buenos días, estamos listos para informarles a esta hora. Willy Narváez comienza con las noticias. Más adelante también con nosotros Odili Vargas y Daniela Rodríguez Morazán. Willy, adelante. Buenos días, chicas, y a nuestros amigos televidentes. Iniciamos de inmediato con nuestras informaciones y lo hacemos dejándoles el accidente de tránsito que ocurrió ya que una mujer supuestamente conducía de manera temeraria su camioneta e impactó a un motociclista quedando en estado crítico. Ronald Rodríguez Solís nos tiene el siguiente reporte. En estado crítico de salud terminó el motociclista Lester Martínez Talavera, de 26 años, luego de ser impactado de frente por una camioneta conducida por una mujer de nombre Aura Rodríguez Ovalbarro, de 25 años, quien fue señalada por testigos de manejar de forma temeraria y en estado de ebriedad, además de circular contra la vía invadiendo el carril del motociclista que estaba estacionado esperando el cambio de luz de los semáforos en el central. Por si fuera poco, la fémina, que iba en compañía de otros ciudadanos, pretendían darse a la fuga, pero gracias al rápido actuar de taxistas y motociclistas lograron detenerlas a unas 2 cuadras de donde ocurrió el suceso. La policía se movilizó de inmediato al lugar para arrestar a la mujer y a sus acompañantes, dado que pretendían alterar el orden. Ya más de 100. Y pues al mirar nosotros que estaban que el accidente nos riendo, habían dos taxeros y 2 motociclistas pues que lo seguimos y hasta que lo logramos alcanzar y todavía ellos, pues como pueden ver, que desde el semáforo hasta donde lo vino a arrastrar y se iban huyendo y todavía se cruzaron, se fueron contra la vía, se fueron ellos, iban tomados. Y si no se les fuera fregado la camioneta, se les fuera fregado la llanta, entonces se fueran dado a la fuga y pues gracias a Dios pues que los logramos agarrar y ya ven el estado en que andan ellos, andan bien bolos y son toditos los que andan en la camioneta, cerveza y todo. Tiró el alto ella se tiró el alto y vino a caer hasta aquí, le pegamos la guinda a varios taxistas y motorizados porque es un humano el que murió ahí, Ronald. Venía como a 100 kilómetros por hora y los 3 que andan con ella andan bolos. El motociclista recibió asistencia prehospitalaria por miembros de Cruz Roja nicaragüense, los que se encargaron de llevarlo al hospital militar, dado que su estado era crítico. Los agentes de tránsito levantaron el croquis para realizar el proceso investigativo y mediante la prueba de alcoholemia determinar si la mujer conducía bajo los efectos del alcohol. Con imágenes de José Ángel Díaz, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. En otras noticias, Pablo Abreu, secretario ejecutivo de la CIDH, manifiesta al canciller Denis Moncada disposición para que una comisión realice una visita de observación a Nicaragua al más breve plazo posible y así evaluar la situación de derechos humanos. María Esther Ordóñez tiene los detalles. A casi un año de que se suspendiera temporalmente la invitación hecha a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para monitorear la situación de derechos humanos en Nicaragua, Meceni solicitó al Estado su anuencia para visitar el país de manera inmediata. La solicitud es firmada por Pablo Abreu, secretario ejecutivo de la CID.
quien además destaca que el informe publicado por la Comisión de Alto Nivel creado en la Organización de Estados Americanos recomienda el retorno al terreno del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua. Asegura que la finalidad de la visita es evaluar la actual situación de derechos humanos en el país y manifiesta que tiene disposición de prestar asistencia técnica a las autoridades del Estado y a la sociedad civil. María Esther Ordóñez, Acción 10. En entrevista para el canal católico, el cardenal Leopoldo Brenes reaccionó a los cuestionamientos que lo señalan de tener una posición pasiva ante los últimos hechos, pese a que es el máximo jerarca de la Iglesia Católica en Nicaragua. Valesca Rivera tiene más detalles. En los últimos días y a raíz de los hechos transcurridos en las iglesias católicas y el asedio que se vive, han surgido fuertes críticas contra el máximo representante de la Conferencia Episcopal, el cardenal Leopoldo Brenes, quien no se hace presente en los templos donde se han registrado hechos de represión y violencia. Brenes responde ante estos señalamientos que están viviendo el momento con mucho dolor y tristeza todos los miembros de la Conferencia Episcopal. Durante una entrevista al canal católico aseguró que se están resolviendo una y otra cosa y que sigue de cerca la situación del padre Edwin Román en Masaya. En cuanto al llamado que le hacen diferentes organismos de presentarse a los templos, destaca que no es hombre de querer sobresalir y que le aplaudan. La iglesia San Miguel continúa bajo el asedio, mientras en la Catedral de Managua, madres de presos políticos fueron sacadas por grupos afines al gobierno, quienes en una misa fueron acompañados por el nuncio Waldemar Stanislao Sommertine, a quien se le solicitó ayuda por parte de organismos de la sociedad civil para mediar ante las agresiones y quien no fue visto hasta este lunes, cuando fue recibido entre aplausos por grupos encargados de ejercer violencia contra sacerdotes en la Catedral de Managua. Para Acción 10, Valesca Rivera. El sacerdote Rodolfo López se refirió a la agresión que sufrió días atrás en Catedral de Managua. Asegura no sentir temor de que formulen cargos en su contra y hace un llamado a la pareja presidencial al arrepentimiento. Veamos el siguiente reporte. El sacerdote Rodolfo José López, de 45 años, es vicario de la Catedral de Managua, nacido en México y de padres nicaragüenses. Hay un pueblo volcado en solidaridad hacia él y otros que denigran su imagen, a raíz de los hechos que se registraron esta semana en Catedral de Managua, cuando un grupo de madres de presos políticos iniciaron en ese lugar una huelga de hambre y posteriormente otro grupo, afines al gobierno, se tomaron ese lugar para desalojarlas. López es uno de los 6 religiosos nicaragüenses autorizados en el país por la Iglesia Católica para hacer exorcismo y asegura que ese día llevaron a un lugar seguro a las madres que se habían sumado a la huelga para evitar ser agredidas. Sí, comenzaron a venir a rodear toda la catedral al límite interno, aquí donde hacemos la procesión del Via Crucis. Ahí estaban con motocicletas y esto, porque habían 3 grupos ahí claramente distinguidos. Yo distinguí los dirigentes, que eran los que organizaban con sus teléfonos y daban las órdenes, los de seguridad, que son los paramilitares que tenían, y la gente que traían de los alrededores, ¿verdad? Lo que decimos popularmente, pues, estos grupos de choque, ¿no? La comunidad San Pablo Apóstol, liderada por los hermanos Tomás y Rafael Valdés, aseguraron a la revista Acción 10 en la mañana que llegaron a la catedral con la misión de orar. Sin embargo, el padre golpeado dice lo contrario. Rompieron los candados, se metieron aquí al campanario, hicieron desastres pues y yo miraba que esos paramilitares se venían más y yo les impedí. Mira, esta zona de acá no, está prohibido, no pueden pasar. Y ahí fue cuando uno de estos paramilitares primero me dio un golpetazo aquí, un puñetazo aquí en la mandíbula para el... Vi que estaban aquí molestando mucho, dañando estos lugares, y yo vine a que se cerraran, y ellos no estaban, que no querían obedecer. Ahí me empujaban, yo la verdad es que yo no sabía dónde me venían, porque venían de todos lados, me empujaron por todos lados, y yo también, yo empujaba porque me estaban empujando. Cuando en eso yo caí, yo no me acuerdo si fue que me deslicé o me botaron, pero ya estando en el piso fue cuando me comenzaron a dar más fuerte, ¿no? En la cabeza, en el pecho, en todos lados, golpes. Medios oficialistas señalaban al sacerdote de golpear a 2 mujeres y a un adolescente, e incluso que podrían abrir un proceso en su contra. Si quieren presentar a Carlos, que lo presenten. No tengo miedo a estas cosas. Mejores cosas, pues yo, con mucha alegría,
afrontaría esa situación, ¿verdad? Testimonio de lo que el Señor ya vivió y lo que nosotros vamos a seguir viviendo en la iglesia. Empujaba igual, porque yo lo que quería es salir de ese asedio, ese acoso y esos golpes que me estaban dando, ¿no? Bueno, si empujé a alguno, aquí le pido disculpas, ¿eh? Pero ciertamente era una situación muy difícil. Ahí usted lo puede ver con claridad en los videos. La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, el martes exigió a la Iglesia Católica un trato respetuoso y calificó de lobos repugnantes a los opositores. Yo les hago un llamado a ellos, ¿verdad?, para que reflexionen sobre su futuro. Como les decía un medio anterior, ya son gentes mayores, ¿eh? Deberían de pensar ya más bien cuando el Señor los llame a su presencia, ¿no? Tienen un tiempo muy limitado para convertirse, para pedirle perdón a Dios. Este miércoles, el cardenal Leopoldo Brenes dio a conocer que suspendía su viaje a Costa Rica, donde participaría en el encuentro entre obispos de América Latina debido a los momentos de tensión que se viven en Nicaragua entre la Iglesia y el gobierno. Willy Narváez, Acción 10. Estudiantes de la Universidad Americana suspenden sus clases para protestar contra el gobierno del presidente Daniel Ortega. Al igual que los estudiantes de la UCA, ellos también hicieron referencia a que el agua potable es un derecho humano que no se le niega a nadie. Geraldine Domínguez estuvo ahí y nos tiene el reporte. En solidaridad con la Iglesia Católica, las madres de presos políticos y la demanda de su libertad, alumnos de la Universidad Americana realizaron un piquete express en las instalaciones del Alma Mater la mañana de este miércoles. Una de las dinámicas del piquete era lanzar agua y expresar el rechazo de la detención a los activistas detenidos por intentar llevar el vital líquido a las madres que se encuentran en huelga en la iglesia San Miguel en Masaya. Es un derecho principal del ser humano, el agua y la comida, violentando sus derechos constitucionales. No es ningún delito. Ayuda humanitaria no es ningún delito aquí en Nicaragua ni en ninguna parte del mundo. Afuera del Centro de Estudios Superiores se mantuvieron varias patrullas con fuerte dispositivo de antimotines. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Fanora Avendaño, analista político, señala que el nombramiento del general Julio César Avilés como jefe del ejército por otro periodo obedece al consenso obtenido de los altos mandos. Sin embargo, recuerda que este puede ser revocado con un nuevo gobierno. Veamos el siguiente reporte. Fanora Avendaño explicó que la decisión tomada por el presidente Ortega sobre el nombramiento del general Avilés en la jefatura del ejército se debe al consenso del Consejo Militar, quien es el que propone quién debe ocupar el cargo de la jefatura militar. Cuando se habla de consenso es que hay una unanimidad, una cohesión, un espíritu de propuesta uniformada que el alto mando del ejército considera que lo representa ese liderazgo institucional que es Julio César Avilés. Por otro lado, explicó que de haber un cambio de gobierno, el nuevo presidente puede pedir el retiro del general Avilés, como ocurrió con Humberto Ortega cuando Violeta Barrios de Chamorro asumió la presidencia. Sí, indudablemente, los ciudadanos que podríamos, cualquiera de los 6 millones de ciudadanos que lleguemos a la presidencia de la República, uno de ellos va a encontrarse con una institución que tiene leyes, reglamentos, con una constitución política, y hasta donde más podría llegar un presidente es solicitarle a los mandos de cualquier general solicitarle su retiro. La propuesta del Consejo Militar de que el general Avilés permanezca en la jefatura del ejército muestra cohesión en el cuerpo militar, aseguró Avendaño. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Exdiplomáticos nicaragüenses ven con suma preocupación el comunicado emitido por el gobierno de España, donde expresan la dificultad de interlocución entre ambos países tras la incidencia con el diplomático español Juan Pablo de la Iglesia. Veamos el siguiente reporte. Luego del comunicado emitido por España en protesta por la negativa del ingreso del secretario de Estado de Cooperación Juan Pablo de la Iglesia, el analista político Bocco Matamoros considera que las relaciones están delicadas con el gobierno español.
Yo considero que es extremadamente delicada esa decisión que toma el gobierno de Nicaragua y dramatiza la profundidad de la crisis que está viviendo por una parte del país y por otro lado aumenta el aislamiento de Nicaragua en el contexto internacional. En el comunicado, España expresa que fue invitado a comparecer el embajador de Nicaragua para expresarle su inconformidad ante esta situación. Este es un hecho grave, considera Mauricio Díaz, ex embajador de Nicaragua. Significa eventualmente que el gobierno, además de estar molesto, quiere oír de viva voz de su representante en el país las razones que le han dado y eventualmente van a llamar al embajador de Nicaragua en Madrid para que dé explicaciones a la Cancillería española. Ambos coinciden en que dichas tensiones pondrán en riesgo la cooperación de España con Nicaragua y tendrá además repercusiones en las decisiones que tome la Unión Europea, por cuanto España es el país europeo interlocutor entre los países latinoamericanos y el viejo continente. Es imperativo que el gobierno de Nicaragua reflexione buscando una respuesta en donde se inicie un proceso de negociaciones y en donde como primer paso para crear confianza aquí en el país y en la comunidad internacional se respete el derecho de expresarse. Yo creo que todo lo que está haciendo este gobierno es para poner en riesgo la cooperación de aquellos países que tienen valores democráticos y que vinculan su cooperación con el respeto a ciertas normas básicas. Díaz agrega que será el gobierno nicaragüense el que podrá detener las sanciones. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. La presidenta del Partido Ciudadanos por la Libertad ve con aprobación el informe presentado por la Organización de Estados Americanos para Nicaragua, mientras que el director de la alianza considera que el gobierno debe acatar y restituir los derechos ciudadanos de los nicaragüenses. Michelle Polanco nos informa. La última recomendación hecha por la Comisión Especial de la Organización de Estados Americanos expresa que se debe retomar el acuerdo suscrito en 2017 sobre reformas electorales entre el gobierno y la organización. Dicha recomendación es una de las más importantes, considera Kitty Monterrey, presidenta de Ciudadanos por la Libertad. Ya existe un acuerdo con la OEA y la prioridad debe de ser las reformas electorales, los cambios en el Consejo Supremo Electoral y elecciones libres y transparentes. Eso para mí es lo fundamental y esa es la prioridad que ellos mismos señalan en el informe. El informe, dijo Monterrey, evidencia que el gobierno de Nicaragua ha roto con el orden constitucional, como textualmente expresa el documento. Esto coincide con lo expresado por Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza, quien considera se podría aplicar uno de los artículos de la Carta Democrática de la OEA a nuestro país. Palabras mayores. Ruptura del orden constitucional significa ilegitimidad de ejercicio. Significa de que la dictadura ha roto la Constitución y que por lo tanto no tiene legitimidad. La realización de reformas electorales con el organismo internacional garantizaría elecciones libres y transparentes, expresó Monterrey, quien además dijo que se debe agregar la necesidad de que éstas sean auditables. Creemos que deben de venir a conversar con todos los sectores del país para ver las opiniones de todos en cuanto a esas reformas electorales que le deben de garantizar a los nicaragüenses el derecho a elegir. Queremos seguir exigiendo esas elecciones adelantadas. Hoy en día nosotros estamos sumándole a eso auditadas, porque viendo lo que sucedió en Bolivia que nos sirva de ejemplo. Yo quisiera irme un poco atrás de las recomendaciones, porque la primera es que se restituyan las libertades ciudadanas, que se restituya el derecho a la manifestación, el derecho al debido proceso, a la expresión, que se restituyan todos los derechos que la dictadura ha confiscado en este momento. Sobre el hecho de abrir la posibilidad del nacimiento a nuevos partidos políticos, otra de las sugerencias del informe, la presidenta de Ciudadanos por la Libertad dijo que estos deben cumplir primero con la ley electoral. Nosotros siempre hemos estado de acuerdo que todo aquel que cumpla con la ley tiene todo el derecho a solicitar su personería jurídica. Se prevé que en los próximos días el informe será presentado por la Comisión durante una sesión del Consejo Permanente de la OEA. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10.
Carla Sequeira, abogada de la CPDH, considera acertado y apegado al propio informe de este organismo de derechos humanos el informe presentado este martes por la Comisión de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos sobre la situación en Nicaragua. José Abraham Sánchez nos informa. Acertado y oportuno fue para la Comisión Permanente de Derechos Humanos el reciente informe de la Organización de Estados Americanos que determinó que en el país existe una gravísima situación en cuanto a violaciones de derechos humanos. Con este informe se puede aplicar inmediatamente lo que sería el artículo 21 de lo que es la Carta Democrática. Para nosotros como CPDH es imperante de que se convoque al Consejo a una sesión extraordinaria para que comiencen y se establezca claramente los mecanismos para realizar la votación en concreto. Pero ¿qué viene después si se aplica la Carta Democrática al gobierno de Nicaragua? Justamente Nicaragua va a ser sacada o va a ser excluida de este Consejo. Sin embargo, tenemos que estar claros de que la misma Carta Democrática establece de que las obligaciones para el Estado de Nicaragua van a seguir y van a continuar. O sea que para Nicaragua es imperante el respeto de los derechos humanos independientemente de que ellos salgan. Sí, es para nosotros como nicaragüenses un golpe fuerte, sí lo es, porque estamos hablando de que ya no van a pertenecer o no van a tener voz ni voto dentro de. Sin embargo, es claro de que esta es una sanción, la más fuerte creo, donde realmente se quedaría en evidencia de que en Nicaragua se están cometiendo violaciones de derechos humanos y que cada uno de los países no podrían tener mayor relación internacional como una sanción, una medida de presión internacional. Prácticamente el gobierno quedaría aislado, sería un mandatario que perdería la legitimidad a nivel internacional. Cualquier país perteneciente a la OEA podría tomar acciones legales contra el gobierno Ortega Murillo en materia económica y de derechos humanos. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Católicos de Boaco realizan jornada de oración tras supuesta manifestación divina en una parroquia donde lloran las imágenes de Jesús de Nazareno, de la Virgen de Fátima y de Santa Rita. Francisco Cantillano nos cuenta más. Feligreses de la Iglesia Santiago de la ciudad de Boaco han observado rodar lágrimas de los rostros de 3 imágenes. La población con mucho asombro se reunió toda la noche de este martes para orar y pedirle a Dios. Bueno, desde que yo vine a la parroquia antes de la misa, la imagen de la Santísima Virgen María ha estado llorando. Entonces yo creo que es tiempo de que nosotros los católicos nos unamos en oración y pidamos por nuestros sacerdotes, por nuestros obispos, porque son nuestros pastores. Conversamos con el padre Donald González para obtener una explicación a este hecho que ha generado asombro entre las familias boaqueñas. Nuestro pueblo necesita del apoyo de Dios. Nuestro pueblo necesita la intercesión de la Virgen, como es que la Madre de Dios, y necesita también de Santa Rita, por decirlo así, que es de la abogada de las cosas imposibles. Pero la iglesia no podemos decir que si son lágrimas o no son. ¿Por qué razón? Por eso tenemos que ver un estudio, por eso tenemos que ver para una aprobación como iglesia. Las imágenes de Santa Rita, Virgen de Fátima y Jesús de Nazareno son las que presentan gotas similares a las lágrimas. Según el párroco, esta es una clara señal que nos insta a orar cada día más por nuestro país. En el departamento de Boaco, Francisco Cantillano, Acción 10. Comerciantes del mercado oriental más que listos para vender los artículos y productos relacionados con la celebración a la Purísima. Jocelyn Rojas nos informa. Realizamos un recorrido por el mercado oriental. Conversamos con los comerciantes de los diversos productos alusivos a la celebración de la Purísima. Aseguran que las ventas se han mejorado estos últimos días y tienen grandes expectativas para estos días que el Estado recibe su aguinaldo. Tenemos excelentes precios aquí en Comercial Garma. Tenemos precios desde 4 Córdoba a más. Pues que no hay que decir excusa de que no vamos a celebrar hoy nuestra Purísima por esto, no. Porque hay. ¿Cuál es el precio de estos baldecitos que tienen la imagen de la Virgen? A 21%. Pero sí tenemos productos de 4, de 5,
productos nacionales producidos pues aquí en Nicaragua. La tradición de regalar los productos nacionales casi se ha perdido. Sin embargo, hay comerciantes que están ofertando los tradicionales indios, escobas, matracas y canastas. Ahorita estamos ofreciendo nosotros la matraca, la tenemos a 70 pesos. El cliente sí. El cliente pide rebaja, le rebajamos 5 pesitos, 10 pesitos. ¿La escobita? Esta la tenemos a 80 hasta 70. La escoba, el abanico lo tenemos a 60 igual. El pito lo tenemos a 40 por docena. Otro que está preparado es José Talavera. Él restaura y pinta imágenes de la Virgen e imágenes religiosas. Tiene más de 20 años de realizar este trabajo, pero por lo general, su mejor temporada es el mes de noviembre y diciembre. Gracias a Dios se han compuesto la venta ahorita, la última semana y se mira bastante movimiento que hay. ¿Cuánto le cuesta a una persona venir a restaurar, por ejemplo, una imagen de la Virgen? Sí, eso depende del daño que tenga, si es solo pintura, si viene chimadita, a veces vienen en 3 tucos, 2 tucos. Entonces, según cómo esté la pieza, sí se valora. ¿Ustedes también las venden aquí? Sí, aquí las fabricamos nuevas y las vendemos. La gente bastante acude a comprar una para regalarla y seguir la devoción, otros para sacarla del país cuando ya se van de vacaciones. ¿Cuál es el valor? ¿Cuánto cuesta? Sí, según el tamaño, ahí la que más se mueve es la de 26 pulgadas, tiene un valor de 600 córdobas. Hay de 16 pulgadas de 300, hay de 200, hay para recordatorio de 30, de 40. La gritería es una festividad nicaragüense en honor a la Purísima e Inmaculada Concepción de María, surgida a fines del siglo XVIII. Esta fiesta religiosa nacional se celebra en todos los pueblos y ciudades de Nicaragua, teniendo especial relevancia en las ciudades de León, donde se originó, Granada y El Viejo, sede de la venerada imagen de la Virgen de la Concepción del Trono o Virgen del Trono. Con imágenes de Ronald Reyes en Acción 10, Jocelyn Rojas. Comerciantes del mercado Roberto Güembes están a la expectativa del pago de aguinaldo que en el sector público será entregado este jueves 21 de noviembre. Aseguran que mantendrán los precios conscientes de la crisis que atraviesa el país. Geraldine Domínguez nos informa. De cara al pago del aguinaldo este 21 de noviembre que recibirán más de 160,000 trabajadores del Estado, comerciantes de mercados capitalinos esperan que sus ventas mejoren. Ya ofertan los juguetes, la ropa y el calzado previo a la temporada navideña. Algunos de ellos admiten que las ventas están algo bajas, pero no han dejado de vender. Pues muy bajita la venta, casi. Pero a partir de que pagan el aguinaldo ya la gente empieza, ¿verdad? Yo espero que sí, porque pues, aquí hay mucho de por medio, hay cosas que pagar. Bueno, primero Dios, que ya las ventas pues se han estado movilizando un poquito, entonces esperamos en Dios pagar nuestras deudas, primero que nada invertir y sacar la ganancia sobre todo. La variedad de adornos navideños son parte de estos artículos que se ofertan conforme a la capacidad del bolsillo del consumidor. Que bueno, sí, que toda la gente, ¿verdad?, que todavía no ha arreglado su hogar ni nada de eso, entonces vengan aquí al mercado Roberto Güembes, que aquí les vamos a dar muchos buenos precios, ¿verdad? ¿Con el aguinaldo te aumentan las ventas? ¿La gente viene a comprar? Claro que sí, incluso el fin de semana que hubo pago, más sin embargo no habían agarrado aguinaldo y sí se movió bastante, gracias a Dios. Para mover su mercadería y no quede estancada, los comerciantes harán diferentes descuentos por las compras de sus artículos. Como todo, la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Tú puedes ver el poco de tramos están cerrados. La gente no anda buscando como hace 10 años atrás. ¿Qué significa? Que los perjudicados somos el pueblo. Como todo comerciante, ¿verdad? Tenemos la fe y la esperanza en Dios primeramente de que vamos a vender. Como comerciantes, pues nosotros todos los años, año con año, en cada temporada los preparamos. Nosotros pues aquí vendemos bastante la ropa de niño, la ropa de niña también, pantalones, blusas, vestidos y de todo, y tenemos descuento. Según el gobierno, prevé que con el pago del aguinaldo, más de 1.620.470.75 córdobas estarán circulando en los mercados. En Acción 10, Geraldine Domínguez. En otras informaciones, una silla de ruedas especial necesita un joven de 16 años, quien está paralítico desde su nacimiento. Su madre de escasos recursos pide ayuda para comprarla.
5 años lleva luchando con su enfermedad Jonathan Potosme, de 19 años, quien fue diagnosticado con dermatomiositis, que consiste en una enfermedad del tejido conectivo, caracterizada por una inflamación de los músculos y de la piel. Su causa es desconocida, pero pueden activarse luego de una infección viral o una reacción autoinmune. Al principio, cuando empecé con la enfermedad, a mí me dijeron los médicos que era chikungunya, pero me dejaron pasar el tiempo, entonces hasta aproximadamente 3 meses me diagnosticaron con dermatomiositis juvenil y yo empecé a empeorar, a enfermarme de la noche a la mañana, hasta el extremo que ya no puedo caminar. Al pasar de los meses y años sin recibir una atención médica adecuada, el joven perdió su movilización hasta quedar postrado en silla de ruedas. Necesito una buena alimentación como leche Ensure y vitaminas. Me recetaron unas vitaminas que cuestan $1 cada una. Aproximadamente el frasco vale como 1000 córdobas. Bueno, lo que nosotros pedimos es un buen doctor, es un médico, un especialista, ya sea de afuera, de donde sea, pero un buen médico, porque hace poco lo llevamos a unas consultas privadas, su tía le pagó una consulta y el doctor lo mandó para el Manolo de nuevo, entonces fue un pago en vano porque no le mandó un buen medicamento, nos le recetó unas pastillas que cada pastilla cuesta $1. Se le hizo el esfuerzo de conseguirle las pastillas y el costo de eso es muy caro. Jonathan no pierde la esperanza de recuperarse y que un especialista le ayude a mejorar y volver a hacer su vida normal. Él es habitante de Ciudad Belén, segunda etapa, casa X27, o bien puede llamarle al celular 7538-6891. Con imágenes de Ángel Ruiz para Acción 10, Marjorie Jarquín. Acción 10 en la mañana. Participa con tus preguntas en nuestro segmento Debates y Soluciones de Acción 10 en la mañana, enviando tu audio al número en WhatsApp 8512-2828 y nuestros invitados en estudio responderán tus inquietudes. Qué bien que siga con nosotros en Acción 10 en la mañana. Vamos a abordar temas de interés, como siempre, en nuestro segmento Debates y Soluciones, hablando un poco acerca del informe de la Comisión de la Organización de Estados Americanos para Nicaragua. Hay ya conclusiones, pero ¿qué podemos esperar luego de esto? Y también un poco acerca de lo del Fondo Monetario Internacional y lo último que se ha dicho, que ha dicho este organismo respecto a la economía de Nicaragua, la crisis que enfrenta nuestro país. Para ello estamos en la compañía de nuestro invitado hoy día, Michelle. Así es, Jocelyn Medrano. El día de hoy nos acompaña el ex canciller Francisco Aguirre Sacasa. Gracias por estar aquí en Acción 10 en la mañana. Las expectativas que genera este informe, que ya está de manera pública en la página web de la Organización de Estados Americanos, en donde entre muchas recomendaciones que hace está el hecho de que convoca o solicita que se haga una convocatoria de sesiones extraordinarias de la Asamblea General, así como también recomienda el último punto, el retomar prácticamente el acuerdo que se venía suscribiendo con Nicaragua para las reformas electorales. Bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Michelle, es un gran placer estar con vos también, Jocelyn. Muchas gracias. Mira, ya esto creo que lo han planteado ustedes en el programa, pero vos le has puesto el dedo, Michelle, a la parte operativa de esto, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los próximos pasos? Pero antes de llegar a eso, quiero recordarles que cuando se reunieron los cancilleres en Medellín, el mandato era de que estuviese listo este informe 75 días después de la reunión. Y el informe no salió hasta 144 días después de esa reunión. Para que tengamos claro, pues, que las cosas en la OEA no siempre marchan muy rápidamente. Y que tenemos que acostumbrarnos a ese ritmo, pues, que tienen ellos. Pero en honor a la verdad, el informe, que solo tiene 12 o 13 páginas, es un buen resumen ejecutivo de lo que está pasando aquí en Nicaragua.
no es un documento diplomático, es un documento muy franco que estipula esencialmente que Nicaragua no tiene una democracia representativa, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el próximo paso? Entiendo yo que el lunes se va a abordar este tema en una reunión del Consejo Permanente de la OEA. Antes de venir acá, abrí la página web de la OEA y no vi este tema en la agenda para el lunes, pero me aseguran, amigos de la Alianza Cívica, de que va a estar en la agenda y que un grupo de nicaragüenses, miembros de la oposición, van a ir a Washington y van a hacerse presentes en esa discusión y a lo mejor van a ser invitados a hacer comentarios sobre la situación política y de derechos humanos aquí en Nicaragua. Supongamos que esa reunión es el lunes. Tiene que haber un producto como resultado de esa reunión. Una resolución. Lo que a mí no me gustaría es que hicieran una ronda con comentarios. Ahí va a estar seguramente alguien del gobierno nicaragüense que va a descartar esto totalmente, que va a decir que no tiene absolutamente nada que ver con Nicaragua, lo vea que ellos consideran ilegítimo el tema de la gobernabilidad de Nicaragua. Para mí lo más interesante va a ser qué es lo que van a emitir, porque lo que debería de venir es una valoración por parte de los representantes permanentes de la OEA sobre la situación en Nicaragua. Y debería de haber una votación, o el lunes, o en algún momento, sobre si enviar esto a los cancilleres, que son los que lo pidieron, ¿verdad? Lo que llaman la Asamblea General de la OEA, con una recomendación de que conforme al artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana se convoque una reunión extraordinaria para suspender, no expulsar, porque he escuchado a alguna gente hablar de la expulsión de Nicaragua, pero sí suspender a Nicaragua del sistema interamericano. Muchos han descartado eso por el tema de los votos. ¿Realmente no existen los votos para poder llegar a aplicar este artículo? Yo creo que una de las razones por la cual, Michelle, esta cuestión se ha hecho chicle es porque han estado tratando de reunir los votos. Pero cuando yo regresé a los Estados Unidos y ustedes tuvieron la fineza de invitarme acá, yo les anuncié a ustedes que no habían los votos. Yo no sé si se dará el milagro de que se logren conseguir los 24, que es la 2/3 parte de los países miembros de la OEA, pero yo lo veo difícil. Ninguna resolución, ninguna de las 6 o 7 que hasta la fecha se ha votado, ha contado con más de 20 o 21 votos. Ahora, la situación en los países va cambiando. Vamos a perder un voto importante, que es el de la Argentina, ¿verdad? Pero por otro lado vamos a ganar, o hemos ganado seguramente el de Bolivia. O sea que unos se van, otros vuelven, pero no veo yo fácil conseguir esos 24 votos. Entonces, una de las cosas que a lo mejor va a tener que considerar mucho la OEA, su secretario general y el Consejo Permanente, es que si vale la pena llevar esto a la votación y sufrir una derrota, ¿verdad? A lo mejor preferirían ellos manejar esto a través de resoluciones aprobadas por el Consejo Permanente. ¿Cuál podría ser una de esas resoluciones? Una, condenando al gobierno de Nicaragua, tal vez restándole legitimidad al gobierno de Nicaragua por la situación que se describe en el informe de la OEA, y tal vez diciéndole a cada país miembro que debe sentirse en libertad de tomar la medida que estime conveniente en cuanto a sus relaciones bilaterales con Nicaragua. ¿Qué impacto tendría esto, doctor, tomando en cuenta lo que actualmente está pasando, por ejemplo, con la gente de España y la consideración que están haciendo de las relaciones bilaterales de este país con nuestro país, Nicaragua? Bueno, el tema de España es otro que creo que debemos de abordar claramente, pero acordate que que España no es miembro de la OEA, tiene un estatus de observador allí. Y obviamente, ¿puede dar esto un mensaje a los países europeos? Pues por supuesto, pero a mí no me extrañaría que en el debate, si es que se da el lunes o cuando se dé, se empiece a abordar el tema torpe.
la manera torpe en que Nicaragua está manejando sus relaciones internacionales. Mira, yo creo, Michelle, que ha cometido dos enormes errores Daniel Ortega. El primero fue no dejar entrar a Nicaragua los embajadores que son parte de la comisión, el grupo de los 5, como le digo yo. Nada hubiera perdido con dejarlos entrar y tenía mucho que ganar. En el último caso, pues tal vez hubiera ganado más tiempo, que es algo que a Daniel siempre le interesa, pues, pero al negar la entrada a esta gente, quedó clarísimo de que este informe de la OEA iba a ser negativo. No había ninguna, aquí no hay nada positivo en este informe. Esto es lo que tenemos que tener claro todos los nicaragüenses. Ahora, el segundo enorme error, para entrar un poquito al tema de España, es el haberle negado entrada o no haber invitado, no haber accedido al deseo del ministro de la Cooperación Española de venir a Nicaragua. No es solo porque eso va a darle un golpe muy fuerte a nuestras relaciones con España y la cooperación española, que ha sido constante desde los años 80 hasta el presente, sino que lo que vamos a hacer nosotros, o lo que ya hizo nuestro gobierno, es echarse encima todavía más a la Unión Europea. ¿Y por qué es eso? Porque España es el puente entre la Unión Europea y Hispanoamérica, es decir, los países hispanoparlantes de nuestro continente. Así como muchos de los países o todos los países francófonos de África tienen como puente con la Unión Europea Francia y Bélgica, y así como los países anglófonos de África tienen como puente con la Unión Europea el Reino Unido. Entonces, para temas como Hispanoamérica, la voz cantante que la lleva España en Bruselas. Y ya vimos qué pasó inmediatamente después que se le negó la entrada a Nicaragua del ministro La Iglesia. ¿Podrían retirar embajadores? Primero, el gobierno español inmediatamente manda a llamar a su embajador acá para consulta, que es una manera diplomática de decir, queremos mandarle un mensaje de que no estamos contentos, que hay un malestar en nuestras relaciones con Nicaragua. Eso se hace mucho pues en la diplomacia cuando no es una ruptura, no quiere decir que España no reconoce al gobierno de Daniel Ortega, pero lo que le está diciendo a Nicaragua y a su gobierno es, hiciste mal, nosotros hemos sido generosos con Nicaragua, venimos en un plan constructivo, eso es lo que han aclarado los españoles, ¿verdad? No venimos aquí a dictarles a ustedes lo que van a tener que hacer, venimos en un plan constructivo para ver si les ayudamos. En el fondo los españoles iban a prestar sus buenos oficios para buscar una salida política a nuestra crisis, y Daniel dijo que no. Y con eso ratificó el mensaje que él le da a todos aquellos embajadores, incluyendo el de la Unión Europea, que llegaron a presentar credenciales hace como un mes, ¿se acuerdan? Y que Daniel Ortega habló muy mal del gobierno de izquierda del PSOE, pues español, y en particular del canciller Borrell, ¿verdad?, de España. Entonces, ahorita yo tendría que decirle, Michelle y Jocelyn, que nuestras relaciones con España están en su peor momento desde 1990 para acá. ¿Podrían llevar al retiro del embajador? Yo no creo que ellos van a quitarle el reconocimiento al gobierno de Daniel Ortega por ahora, pero sí anticipo, y ahora les puedo prácticamente asegurar, que va a venir una ola de sanciones europeas, no solo españolas, europeas, en contra del gobierno de Nicaragua. En el mejor de los casos, el más benigno de los casos, lo que podrían hacer los países europeos es sumarse a las sanciones que ya han establecido Estados Unidos y Canadá en contra de 14 ciudadanos nicaragüenses y una institución nicaragüense. Eso es en el mejor de los casos del punto de vista del Carmen. Pero ellos podrían ir más allá de eso, ¿verdad? Y me imagino que es una de las cosas que están meditando. Vi que la comisionada a cargo de Relaciones Internacionales ya se pronunció ayer en contra de lo que está pasando en Nicaragua. Sí. Es que lo que se está viendo, muchachas, internacionalmente, es que después de haber empezado como a salirse de la crisis política aquí en Nicaragua,
ha habido un retroceso muy grande y muy importante que yo atribuyo a nerviosismo en el Carmen por lo que está o por lo que pasó en Bolivia. Ahora, el comunicado del gobierno español también, al finalizar el comunicado, el último párrafo, habla y convoca a que cesen los actos represivos contra la población nicaragüense, se restituya y garanticen los derechos de manifestación, expresión y prensa de conformidad con la Constitución nicaragüense y se recupere la negociación política basada en el respeto de los derechos humanos y los principios democráticos. Esto también corresponde o va en consonancia con las recomendaciones que están haciendo también en el informe de la Organización de Estados Americanos, que también dice y apela a que se retomen las negociaciones, de que se respeten las libertades de los nicaragüenses y también que se busque una manera o una solución negociada. Otro que se pronunció el día de ayer, ya lo decía usted, es la canciller de la Unión Europea y casualmente o tal vez a propósito de eso, la CIDH solicitó nuevamente autorización del gobierno para realizar una visita, esto a propósito de una de las recomendaciones del informe. El gobierno está viviendo en estos momentos una serie de presiones internacionales para tomar decisiones, para ver qué reacción va a tomar. Mira, yo creo que el gobierno ha caído en esta nueva ola, digamos, de represión, porque teme que aquí en Nicaragua se va a dar algo similar a lo que se dio en Bolivia. Antes de Bolivia, antes de la caída, digamos, del gobierno de Evo Morales, aquí las cosas poco a poco se estaban tranquilizando, ¿verdad? Cae Evo Morales y les empieza a caer el gobierno de una manera que ha molestado no solo a la comunidad internacional, sino que a todas las familias. Esto es lo más importante, a la familia nicaragüense. Me refiero a la guerra que el gobierno le ha declarado a la Iglesia Católica aquí en Nicaragua. Lo que está pasando en la capilla de San Miguel Arcángel en Masaya, lo que pasó hace 2 días en la catedral, ¿verdad? Cuando vimos a una turba entrar allí, por cierto, vi que ustedes trajeron a 2 de los animadores de esa turba al programa de ustedes, ellos tratando de explicar pues que los curas son los malos y que ellos son los buenos, ¿verdad? Pero todo el mundo que vio los videos, que creo que hasta los mismos turberos son los que los tomaron, se quedaron clarísimos que ahí hubo una turba infernal queriendo adueñarse de la iglesia y golpeando a curas y a una monja que estaba ahí, ¿verdad? Eso está produciendo una reacción fuertísima, nacional e internacional. Teníamos rato, Michelle, de no estar nosotros en los periódicos internacionales. Y ahora en el Washington Post y en el New York Times, ayer pues para ser precisos, salen fotografías de lo que pasó en la catedral de Managua. O sea que de vuelta Nicaragua está en el hit parade internacional, pero por todas las razones equivocadas, por haber profanado a iglesias y a templos nicaragüenses, que es algo que es verboten, es prohibido internacionalmente. Ningún país civilizado hace ese tipo de cosas, ¿verdad? ¿Qué le depara al gobierno con toda esta actuar, con toda esta situación, después de la reciente petición de la CIDH, por ejemplo? ¿Será que pueda cambiar de opinión o vamos a seguir viendo la misma actitud y el mismo proceder a nivel nacional y a nivel internacional? Yo creo que tiene que reaccionar el gobierno, tiene que dejar de un lado el temor que tiene, la fobia que tiene de que le vaya a pasar aquí lo mismo a Daniel que le pasó a Evo Morales, porque si continúa como está ahorita, lo que yo pienso que podría pasar es que podría haber un nuevo levantamiento de la población de Nicaragua y otra vez el derramamiento de sangre de muchos nicaragüenses. ¿Qué es lo que debería hacer el gobierno? Tomar acciones profilácticas utilizando este documento de la Comisión de los 8, ¿verdad?, para empezar a dar señas de que quiere colaborar en la estabilización política de Nicaragua. Por ejemplo, en el último párrafo del reporte de la OEA, hablan de el acuerdo que firmó el gobierno
con la OEA en el año 2017 después de la desastrosa elección del año 2016 en donde la participación ciudadana fue bajísima, ¿se acuerdan, muchachos? Sí. Y entonces se firmó un memorándum de entendimiento entre el gobierno y la OEA para empezar a reformar el sistema electoral. Mira, la reforma del sistema electoral viene siendo la esencia de lo que la OEA está recomendando para normalizar y redemocratizar a Nicaragua. Entonces, una cosa que podría hacer perfectamente el gobierno es ofrecerle a la OEA retomar el tema del memorándum aquel de entendimiento. Otra cosa que podría hacer es sentarse otra vez a dialogar con la Alianza Cívica en el INCAE o en cualquier parte, ¿verdad? Ahora, lo que dice la OEA es que esas negociaciones deben de ser sinceras y no solo la mueca de negociaciones, pero yo les quiero decir algo, yo creo que Daniel y la Rosario en este momento están realmente aislados, arrinconados y con la amenaza de muchísimas más sanciones con miembros de la argolla del Carmen y cuidado más instituciones, ¿verdad? Hay una economía bastante débil, bastante fracturada en nuestro país a juicio de muchos economistas. En este caso el Fondo Monetario Internacional realizó una visita, pero hasta ahora estamos viendo, según lo que usted nos comentaba hoy por la mañana, hace unos minutos, algunas conclusiones sobre esta visita. ¿Qué es lo relevante de esto? Bueno, este es el informe. Este es el informe en español que ayer en la tarde lo colgó en su página web el Fondo Monetario. Quiero empezar, Michelle, diciéndote que este informe normalmente se da a conocer como un comunicado por el Fondo Monetario de una emisión de artículo 4 antes de abandonar el país. Entonces, una de las curiosidades después de esta última emisión del fondo es que este comunicado no estaba listo. Ahora, otra cosa que tiene que saber nuestro televidente es que el informe tiene que ser consensuado con el gobierno. O sea que el fondo no puede escribir algo y darlo a conocer sin que no tenga, digamos, hasta cierto punto el visto bueno del gobierno. Y este es un informe que yo creo que va a sorprender a mucha gente. Porque aquí habían 4 o 5 temas pues que nosotros hablábamos que iban a ser muy importantes. Por ejemplo, ¿estamos creciendo o no estamos creciendo? ¿Seguimos en el proceso de contracción o ya vamos a salir de ese proceso? Y ahora tenemos la respuesta del Fondo Monetario. ¿Qué dice? En el año 2018 se ponen de acuerdo tanto el gobierno como el fondo en el hecho de que hubo una contracción de nuestra economía de 3,8%. Hasta ahí no hay cambio. El primer cambio es lo que pasó en el año 2019, ¿verdad? El fondo había dicho que iba a haber una contracción del 5% y lo han subido al 5,7%, ¿verdad? Pero para el año 2020 han subido también los del fondo el nivel de contracción que se espera para el año 2020. Y ahora anda, por no sé, en 1.2%. 1.2%. O sea que el gobierno nos estaba diciendo que el año entrante iba a haber un ligero crecimiento. Ahora el fondo ha dicho que va a haber otro año de contracción, ¿verdad? Ya con esto vamos a tener más del 10% de contracción y han aceptado tácitamente la posición que tiene el Fondo Monetario. El mensaje principal del fondo es uno que ya hemos compartido aquí con ustedes, y es que la economía se ha manejado de una manera prudente y responsable, que podría haber sido peor esto, pues. Y hemos hablado nosotros de que en otros países aquí se hubiera sacado la maquinita, si hubieran empezado a imprimir una gran cantidad de billetes Córdoba, si hubiera habido una inflación altísima. Pero en ese punto ellos también observan, la observación dice, no obstante, en los meses más recientes la salida de depósitos parece haber tocado fondo. Y esta es una llamada de atención y una alerta que le están haciendo al gobierno. No, ¿Podría deteriorarse aún más la economía según esta advertencia o esta observación que hace el Fondo Monetario? Mira,
yo tuve la oportunidad de reunirme con la gente del fondo, ¿verdad? Y la gran incógnita que tenían ellos y que tenían muchos nicaragüenses era que si nosotros ya íbamos a tocar fondo o todavía teníamos que seguir con esta contracción, ¿verdad? En el fondo lo que está diciendo el Fondo Monetario es que ya se vislumbra una estabilización de la economía nicaragüense, porque creo que para el año 2021 tienen un crecimiento, o ya no hay ni contracción ni crecimiento, ¿verdad? Pero la verdad es que, y hay ciertos indicadores positivos, las reservas están subiendo modestamente, nunca se tuvo que imponer aquí un corralito, nunca hubo hiperinflación en Nicaragua. Y también dicen que el sector bancario cuenta con buenos colchones para enfrentar la reducción de la confianza, dicen. Pero también dice que la confianza en Nicaragua necesita mejorarse. Ahora, lo interesante de este informe, para el que lo va a leer, es que en ninguna parte se habla de la crisis política. Ellos hablan de problemas sociales que hubo, ¿verdad? Pero eso no debería sorprendernos a nosotros, porque el Fondo Monetario, que es el Banco Central del mundo, se jacta de no meterse en temas políticos. Ahora, esta situación o este informe podría cambiar sus conclusiones o podría alterarse lo que se considera aquí, las consideraciones que se consideran en este informe del Fondo Monetario, en el sentido de que pueda agravarse la situación, como usted ya decía, hemos visto nuevos hechos de violencia. ¿Podría esto agravar la situación económica de nuestro país de sostenerse así? Yo creo que el Fondo Monetario, que se fue antes de esta última ronda pues, de problemas que hemos tenido nosotros, obviamente está asumiendo de que iba a continuar la estabilización, algunos dirían la normalización de la situación política y económica de Nicaragua. Y en la medida que lo que estamos viendo ahorita en Nicaragua continúe y se vaya profundizando, pues esto tendría que ser todo reexaminado. En el fondo, aquí hay un resumen ejecutivo de ciertos indicadores económicos que van a ser bien útiles. Vamos a ver si en el informe final, que va a ser mucho más completo, se respetan estas mismas cifras. Pero lo que me llama la atención a mí, hay dos cosas que me llaman la atención de este informe. El primero es que no tocan una de las inquietudes más grandes que yo creo que deberíamos de tener todos los nicaragüenses, y es la deuda de Nicaragua con el exterior, ¿verdad? Si vos sumás la deuda del sector público de Nicaragua y la deuda del sector privado, llega al 95% del Producto Interno Bruto de Nicaragua. Esa suma no lo saca este informe, no lo destaca. No hay un párrafo acá sobre la sostenibilidad de la deuda de Nicaragua. Y no se comenta el hecho que los términos y las condiciones de esa deuda se están endureciendo. Es decir, nosotros estamos ahora consiguiendo bastante plata del BESIE, pero el BESIE no brinda esa ayuda a Nicaragua con las mismas condiciones generosas de, por ejemplo, el Banco Interamericano y el Banco Mundial. Entonces, tenemos un fenómeno acá de una deuda externa, pública y privada, muy elevada y al mismo tiempo en condiciones que son mucho más duras, ¿verdad? Entonces, para mí esta es una bomba de tiempo. Ellos hablan también de que se necesita restaurar la confianza de los inversionistas y consumidores y abordar los cuellos de botella. Este tema de la confianza y de la para los inversionistas tiene que ver o se le podría relacionar con la crisis política que se está viviendo. Yo creo que es en función directamente de la crisis política. Mira, si vos sos un inversionista nicaragüense y vos ves la economía todavía en un proceso de franca contracción, y si vos sos un inversionista extranjero y sabés que los Estados Unidos sigue emitiendo señales de que no está contento con la situación en el país, todavía hay advertencia de que no se puede viajar a Nicaragua porque es peligroso, siguen aplicando sanciones al país, obviamente no es cualquiera el que va a venir a Nicaragua a invertir en este momento. Y eso se refleja en la cifra, ¿verdad? El nivel de inversión, tanto nacional como internacional, ha bajado mucho. Doctor, tenemos 3 audios de nuestros televidentes, vamos a escucharlos y luego sus conclusiones relacionadas a los audios y el contexto actual de nuestro país. Adelante, vamos a escuchar el primero de los audios.
Buenos días, Canal 10. Una consulta que quería preguntarle al compañero aquí, señor Javier Casa. ¿Existe la posibilidad de que sancionen a algún presidente en cualquier país de Latinoamérica, sabiendo que han corrupción, asesinato y todo esto que pasaba en Nicaragua? ¿Será que sancionen a Daniel Ortega con toda la lluvia de sanciones que vienen? Gracias. Vamos a escuchar el siguiente. Buenos días, a mí me gustaría preguntarle al panelista que, bueno, él diga si piensa que sinceramente la expulsión de Nicaragua de la OEA es la solución a la crisis, tomando en cuenta pues que, por ejemplo, Cuba ya tiene prácticamente 50 años de haber sido expulsada de la OEA y no ha pasado nada, pues. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. El siguiente. Apátridas se consideran aquellos que, sin tomar en cuenta la importancia de su país, no les importa pasar por encima de los intereses nacionales. Estos señores que llegan allí a ese canal, ¿cómo no se pronuncian porque los Estados Unidos le paguen a Nicaragua la indemnización que le corresponde por los daños que le hicieron durante la guerra? Y una sentencia de la Corte Internacional de Justicia, por eso deberían de preocupar. Gracias a los tres por haber enviado su audio. El primero dice que sí puede ser sancionado un presidente y preguntan que si podría ser sancionado el presidente Daniel Ortega. Mira, definitivamente pudiera ser sancionado, ¿verdad? No lo han hecho hasta la fecha porque creo que ellos ven a Daniel como el que tiene que en la última instancia tomar o jugar un papel importante para ayudar a resolver la crisis. Entonces, normalmente los norteamericanos y otros países no les gusta sancionar al jefe de Estado o de gobierno, salvo que realmente sea pues una situación espantosa, ¿verdad? Pero yo creo que habría otras sanciones que afectarían a otras personas. La sanción más peligrosa para Nicaragua sería una que pudiese afectar a la economía en general, como por ejemplo, y esto sería la bomba atómica para nosotros, la suspensión de Nicaragua, el DR-CAFTA. Felizmente hasta la fecha no se ha hecho, pero no se puede descartar como medida de último recurso por los países, pues por los Estados Unidos. En este caso, el segundo audio hacía referencia a Michela. Preguntaba que si la expulsión de Nicaragua de la OEA podría ser la solución a la crisis, considerando que Cuba ya fue expulsada, tiene muchos años, décadas de estar expulsada y sin embargo permanecen en el poder la familia Castro. Bueno, esa es una excelente observación y pregunta. En primer lugar, quisiera decirle al televidente que no se trata de la expulsión de Nicaragua, así como Cuba no ha sido expulsado. Sí. Se trata de la suspensión de Nicaragua. Y la expectativa sería que después de la suspensión de Nicaragua se corregirían los problemas que existen en nuestro país y podríamos reintegrarnos a la OEA, ¿verdad? Ahora, es una movida esencialmente formal, simbólica, porque lo que vendría a decir es que ya Nicaragua está apartado del sistema interamericano, de las comunidades de naciones del hemisferio. Obviamente eso perjudicaría enormemente, Jocelyn, por ejemplo, la confianza de los nicaragüenses y de los extranjeros en nuestro país. Y como ha dicho el Fondo Monetario, lo que se necesita crear acá es confianza en el país. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Retornar a una situación mejor políticamente, con un camino hacia una democracia, al restablecimiento de una democracia representativa para que nuestra economía surja otra vez. ¿Podría no solucionar esto entonces? Definitivamente sería un golpe en ese caso. Ahora el televidente dice que Cuba está muy bien, pero los cubanos no creen que están muy bien. Acordate que ellos estaban muy contentos, tenían muchas esperanzas puestas con la apertura de Obama a Cuba, ¿se acuerdan? Hace como un año y medio, bueno, no más, 3 o 4 años. Sí. Y los cubanos se estaban preparando para el ingreso de muchísimos turistas norteamericanos y una normalización de la relación de ellos con los Estados Unidos. Eso está parqueado ahora con Trump, ¿verdad? Pero Cuba, el gobierno sigue siendo comunista y no hay elecciones. Y la familia Castro sigue dominando la situación política en Cuba, pero el pueblo de Cuba no está bien. Le voy a contar una anécdota. Aquí vienen cubanos, ¿verdad?, enviados por su gobierno a hacer una gran labor acá
en el área de salud. Y yo me he encontrado con algunos de ellos y no creen ellos. Cuando ellos llegan acá no se pueden imaginar cómo es que Nicaragua puede tener tantos carros, casas buenas, restaurantes buenos, porque eso no existe en Cuba. Sea que llegar a donde está Cuba no debería ser la meta de ningún nicaragüense. El último audio hace referencia a la indemnización que Estados Unidos debió en algún momento pagar a Nicaragua. Esta famosa litis que sostuvo Nicaragua contra Estados Unidos. Ellos, el televidente hacía referencia a que los invitados que vienen acá nunca hablan acerca de la necesidad de que Estados Unidos pague esta deuda. Bueno, en primer lugar, él se está refiriendo probablemente al minado del puerto de Corinto, que precipitó pues una demanda de Nicaragua contra los Estados Unidos. Esto todo pasó en los años 80, ¿verdad? Y efectivamente ganó ese fallo de la Corte Internacional de la Haya, Nicaragua. Pero en el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro, ella esencialmente comprometió al gobierno a no insistir en ese repago por parte de los Estados Unidos, que nunca lo íbamos a recibir de todas maneras. Ahora le quisiera recordar a ese televidente que entró un chorro de plata norteamericana como donación a Nicaragua para ayudarle a Nicaragua a empezar a salir de la crisis de los 80, ¿verdad? Y de cierta forma eso fue una manera de pagar esa deuda. Ya para finalizar, nos gustaría sus conclusiones alrededor del tema de estos dos informes que han sido los más importantes que se han dado en los últimos días, el informe de la OEA y el informe también del FMI. Bueno, en primer lugar, por lo menos ya estamos claros dónde estamos parados, ¿verdad? Ya tenemos claro de que aquí no es que está la economía ya empezando a recuperarse, todavía tenemos un año entrante en donde va a haber una contracción adicional. Y sabemos también pues que en cuanto a la situación política, la OEA por fin pudo producir este informe y no tiene ninguna sorpresa. Ahora la gran pregunta es ¿qué va a hacer la OEA? Yo quisiera terminar con mi propio informe. Yo le he dicho a ustedes en otra ocasión que yo creo mucho en esta revista, la revista cinematográfica, como mi barómetro para ver cómo anda la economía. La última vez que estuve con ustedes le enseñé esta, que es del 12 al 18 de septiembre. 10 páginas. Esta fue la más pequeña de todas. Recordemos que antes de la crisis, esta revista tenía hasta 150 páginas. Ahora en esta, que cubre el periodo 14 al 20 de noviembre, 2 meses más tarde, ya hay 20 páginas. Ahora, estamos entrando a la fiesta de diciembre, la Purísima, el aguinaldo, la Navidad y todo, y tal vez eso explica que ahora hay más páginas que antes, pero este es 2 veces más grande que esta, lo cual me hace pensar a mí que efectivamente hay algunas señas positivas en cuanto a la parte económica. Lo importante es no abortar eso con metiéndole ruido político a la situación de Nicaragua. Para mí eso es lo más importante, es el más grande desafío. Y yo espero que el Carmen, que Daniel, vaya a reflexionar sobre lo que le conviene, no solo a Nicaragua, que debería ser la preocupación primordial de cualquier jefe de Estado, sino lo que le conviene a él y a sus más allegados, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros, doctor Francisco Aguirre Sacasa, y ha compartido este interesante tema. Así es, vamos a hacer una pausa comercial, ya regresamos con mucho más de Acción 10 en la mañana. En la mañana. Continuamos en la segunda parte de su segmento Debates y Soluciones, esta vez abordando el informe de la OEA y el pronunciamiento a nivel internacional con respecto a esta situación. Un informe que, ya lo decía en la primera parte, el ex canciller Francisco Aguirre Sacasa fue presentado 144 días después, cuando se había fijado un plazo de 75 días. Para abordar esta segunda parte ya se encuentra conmigo Julio Ricardo Hernández, quien es facilitador de la Comisión de Relaciones Internacionales de la UNAP, y el analista político Fanora Bendaño, a quienes les damos la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Con respecto a este informe, el gobierno de Nicaragua no asistió a la reunión que, al impedir la entrada, tuvieron que reunirse en El Salvador. El gobierno argumentaba que esto se debía a una injerencia, sin embargo, pues esta comisión tuvo la oportunidad
de entrevistar a distintos sectores de la sociedad civil nicaragüense e incluso familiares de las víctimas. ¿Qué les parece? No, efectivamente, el gobierno de Nicaragua ni siquiera aceptó la creación de la comisión. Es decir, la comisión especial se crea por un mandato de la Asamblea General, la máxima autoridad de la organización, a fines de junio en Medellín. Desde ese mismo momento, el gobierno de Nicaragua rechazó la posibilidad de que ninguna comisión discutiera el asunto de Nicaragua. No aceptó la comisión, no participó, no la dejó entrar al país y ahora rechazó el informe. Es decir, tiene una actitud consecuentemente cerrada a cualquier solución. Ahora, hay analistas políticos que lo consideran como contundente este informe para Nicaragua, otros de que no dice nada extraordinario. Al respecto, Fanor. Es muy importante, bueno, primero agradecer estar con Julio acá y a ustedes. Creo que es importante un poquitico detenerse en algo para el país. Ha habido una serie de comunicados, de preocupaciones, de expresiones multilaterales, bilaterales en el caso de Nicaragua. Yo sí creo que hay que ponerle atención a este informe de la comisión que ha sido elevado a un plenario de la OEA y que una vez elevado puede después tener una importante e impactante decisión, es que puede asumir por los cancilleres. Entonces, pero también a la par de esa preocupación que debería tener el gobierno del presidente Ortega, hay que entender algo también que es una gran oportunidad para su gobierno. Dos lecturas importantes le saco al comunicado, yo diría no, a las conclusiones de ese trabajo. Uno, que hay una política de Estado en Nicaragua de total deterioro de los derechos humanos. La primera lectura que hago es esa. La segunda lectura que puedo hacer es que esto puede solucionarse y le dan dentro de esa solución algo muy importante que ha venido siendo un debate en los últimos 10, 12 meses en Nicaragua, dentro del marco del concepto constitucional. Es más, esta comisión señala los articulados respectivos y hace votos nuevamente la comunidad internacional en nuestro mundo hemisférico que deben ser solucionadas por la vía electorales y que debe haber elecciones libres, supervisadas, transparentes, en el marco de lo que ya se ha acordado con la OEA. No está inventando nada la comisión, y también hace un llamado dentro de eso a que esto sea en una legítima obediencia al marco constitucional nicaragüense. Estas son las dos lecturas más importantes, al margen también de indudablemente la presión que está surgiendo por la negatividad constante en materia de entrar a un diálogo y que está repercutiendo cada vez más internacionalmente al gobierno del presidente Ortega. Ahora, llama la atención esta ausencia de respeto a los derechos humanos que destaca la comisión. Y recuerdo una entrevista que tuve con usted días atrás o meses atrás, sí, sobre el hecho de que estaba vacante para la ocupación de la Procuradora de Derechos Humanos. Ya vimos de que fueron prácticamente puestos en ese lugar personas que tienen trayectoria del Frente Sandinista, lo que resta credibilidad para la oposición. Se perdió una gran oportunidad y lo hemos dicho, lo hemos señalado. Los que asesoran al señor presidente en materia de política exterior sobre derechos humanos, les da temor decir al presidente que asuma el reto, el desafío de plantear a nivel nacional e internacional una nueva relación en la composición de la política de Estado de derechos humanos en Nicaragua. Y esto va a seguir siendo en la medida, hubo una gran oportunidad, quienes van a tener la relación con los organismos. Le quitaron mérito al Alto Comisionado de Derechos Humanos, le quitaron mérito a la Comisión Interamericana, le quitamos mérito al CNE, al MECENI, le quitaron mérito al grupo de expertos. Y en algunos casos de verdad hay personas que han declarado aspectos personales que ya podrían ser hasta descalificados por un gobierno, podría ser. Y otras cosas, hay problemas de estadística y hay que admitirlo, pero no se puede admitir desde ninguna perspectiva que esos son los organismos válidos por excelencia en materia de derechos humanos
y por lo tanto en esa plataforma tendría que haberse movido el gobierno del presidente Ortega, ahora moverse y simultáneamente hacer la reparación institucional respectiva en materia de derechos humanos. Ese es el déficit más grande que tiene el gobierno y el Estado de Nicaragua, porque está trascendiendo al gobierno. Está trascendiendo al gobierno y ahora es el Estado de Nicaragua a nivel internacional que va a ser cuestionado. ¿Usted ve un Ortega acorralado a raíz de la presentación de este informe de la OEA? Sí, efectivamente, como mencionaba en la sección anterior el doctor Aguirre, tiene rato de estar acorralado y su estrategia parece ser acorralarse y empecinarse más, confiando en que solamente el control militar, que efectivamente lo tiene, de la situación, le va a dar para llegar a un punto en donde él pueda negociar al borde del abismo, acercarse a las elecciones del 2021 en las condiciones en que él prevé. ¿No ve retomando la ruta del diálogo? Ojalá lo hubiera. Yo no veo señales. Yo creo que esto, aunque efectivamente en algún momento se mencionó, no dice en realidad nada contundentemente nuevo. Hay muchas cosas que ya están dichas. Sin embargo, el hecho de que lo diga una comisión del más alto nivel dentro de la OEA es muy importante. Y el hecho de que Ortega lo desatienda, Ortega lo ignore, Ortega lo rechace, ¿verdad?, nos da muestra de que él continúa en la pertinaz actitud de aislarse, arrinconarse y confiar solamente en el control militar de la situación. Ahora, llama la atención de que este informe no dice pues de que se suspenda Nicaragua de la organización, lo deja en manos prácticamente de una asamblea general que se puede realizar. no puede decirlo. Mire, este es un informe de una comisión de expertos, nombrada al más alto nivel de los países, pero es un informe, no es una resolución. Este informe ahora alimenta a una sesión del órgano de gobierno que se llama Consejo Permanente, ¿verdad?, que ni siquiera es el máximo, todavía él tiene que deliberar y decidir llamar al máximo organismo de decisión de la organización, que es la Asamblea General. ¿Qué repercusiones podría traer? Porque se ha cuestionado el hecho de que posiblemente no cuenten con los 24 votos a favor para expulsar a Nicaragua o aprobar la Carta Democrática, pero ¿qué consecuencias podría traer al país? Sí. Expulsar a Nicaragua yo creo que no está en la mesa, ¿verdad? No está considerado, que no hay ninguna relación con ese famoso artículo 21, que con mucha frecuencia se ha discutido. Aquí está básicamente pensándose, a como se discutió en la sección pasada, en la suspensión del gobierno como una especie de etapa de advertencia para que corrija y sea readmitida nuevamente a la organización. Nicaragua no va a ser expulsada, pero el gobierno puede ser suspendido. ¿Se ponen nuevas sanciones? Bueno, la OEA no va a emitir sanciones, no tiene capacidad de dar sanciones directas, pero puede abrir el camino para que bilateralmente los Estados miembros apliquen las sanciones correspondientes. Y evidentemente que las sanciones más importantes son las que ya comenzaron a darse, provenientes de dos Estados miembros muy poderosos y muy influyentes en la región, que son Estados Unidos y Canadá. Ahora, el informe recomienda también que se permite el ingreso de estos dos organismos que han venido a constatar pues la violación de derechos humanos en el país. Y también pues hay otra tensión que surgió recientemente, pues lo dio a conocer esta semana el gobierno español, y es la tensión que hay al no permitir el ingreso de uno de los funcionarios. Hay dos aspectos ahí también que habrían que analizar en la OEA. El primero, que la decisión política de la hemisférica es entablar un diálogo directo y acercarse inclusive los partidos políticos y los sectores de oposición a un diálogo sincero y que dé resultados concretos. Y lo otro es que no se puede hablar de Nicaragua en la OEA o en los organismos europeos mientras no se vea como un contexto centroamericano y regional también. Y eso hay que tomarlo en cuenta para cualquier tipo de votación que se vaya a dar. Nicaragua está en el contexto centroamericano, está dentro del marco de seguridad democrática centroamericana, y por lo tanto esos juegos no hay que perderlo desde la perspectiva. Ahora, desde lo que está pasando con España y la Unión Europea, es el mismo hilo conductor de la política exterior. El cuestionamiento principal que hace la Unión Europea es la falta de vigencia, la plenitud de los derechos humanos. Y va a seguir siendo recurrente ese tema en la medida que no se tomen medidas inmediatas. Ya vimos los últimos acontecimientos lamentables con los muchachos, muchachas y muchachos, ¿verdad?, activistas, chavalas, feministas, chavalos de universidades, movimientos sociales, que de manera olímpica, sin argumentos jurídicos, solo para tenerlos como una carta de presión, pues están sufriendo cárcel de la manera más olímpicamente dramática y totalmente ineficiente en materia jurídica, pues totalmente inoperante.
pero es algo de lo que hay que tener nosotros como ciudadanía, como personas, pues que aportemos a la solución, de que hay que entender el problema fundamental ahorita en Nicaragua es la vigencia de los derechos humanos. Una vez que resolvamos esa agenda mínima en el país entre todos los sectores, ahí es donde y el principal responsable indudablemente es el gobierno. Ahí vamos a entrarle a otros temas para resolverlo. No se puede hablar de ningún tema más. Inclusive ya no se puede hablar de elecciones si no están vigentes los derechos fundamentales, los derechos constitucionales de los nicaragüenses. Por ejemplo, el informe decía de que hay una separación e independencia en los poderes esenciales para contribuir a la democracia en el país. Hay quienes han dicho de que no es necesario de que estemos esperando un informe o que X nación venga a tratar de solucionar los problemas de nuestro país, pero se cuestiona el hecho de que no hay una voluntad o no hay una unidad para que en realidad las partes necesarias se sienten a dialogar, y esto ha sido como un atraso incluso visto desde la comunidad internacional. Bueno, sería ideal que esto se pudiera resolver internamente. El que se ha negado rotunda y repetidamente ha sido el gobierno a sentarse. Miren las dificultades que han habido en las dos previas rondas de diálogo. Las dos previas rondas de diálogo, la segunda inclusive llegó a acuerdos muy buenos. Llegó a acuerdos bastante buenos que el gobierno firmó el 27 y el 29 de marzo de este año 2019. Sin embargo, el incumplimiento ha sido olímpico, ha sido absoluto, ha sido total, ¿verdad? Entonces es muy difícil que en esas condiciones se espere que la solución venga de sentarse entre dos partes que no están prosperando a nada. La presión internacional en este momento está jugando un rol muy importante, necesario, aunque al final de cuentas son actores nicaragüenses los que tenemos que llegar a una solución final. Pero la presión internacional parece ser la única herramienta que el gobierno puede responder a ella. Ahora, miramos que también ayer presentó un informe preliminar el Fondo Monetario Internacional sobre la situación de Nicaragua. Hay quienes también han dicho de que la tensión que se está viviendo, el mismo choque que hay entre el gobierno, ataques a la Iglesia Católica, incluso hemos visto al mismo Papa pedir la liberación de los presos políticos. ¿Esto viene a aumentar más la tensión en el país? Bueno, es un reconocimiento de lo que está pasando. Inclusive la Iglesia ha sido muy moderada, muy cautelosa, inclusive excesivamente prudente en condenar lo que ha pasado en sus templos y con sus feligreses, ¿verdad? Pero evidentemente de que estos son reflejos, no es que viene a agudizar la situación en el país, es reflejo de lo que está pasando. Con respecto al informe del fondo, como se miraba en la sección anterior, el informe del fondo evita casi totalmente tocar temas políticos, y lo único que advierte es que el decrecimiento todavía va a continuar en el 2020. Si se puede estabilizar y llegar a cero, sería en el 21, pero no es nada halagadora, pues, la perspectiva para el año 2020, porque es el próximo año. Una de las recomendaciones que han hecho los organismos de derechos humanos ha sido el desarme de los grupos armados. La semana pasada vimos como un batallón, si no mal recuerdo se llama Carlos Fonseca, enviaba un mensaje para opositores incluso de aniquilarlo. Son mensajes bastante fuertes y que no abonan a la paz en nuestro país. Y se ha cuestionado el hecho de que el ejército de Nicaragua se muestre un tanto pasivo, porque no debería de existir un grupo alterno armado más que la policía y el ejército de Nicaragua. Y también se cuestionaba el hecho de que se le extendió su periodo al jefe del ejército de Nicaragua por 5 años más. Me gustaría saber cuál es la valoración de ustedes al respecto. Hay unos que creen que fue premiado como una lealtad, y pues mirábamos ayer que decía uno de los altos mandos militares que ellos lo promovieron y presentaron esa propuesta al presidente y él aprobó. Okay. Pues mira, como Fanor decía hace un momento, si en el centro del asunto está el problema de la violación a los derechos humanos, en el centro de la violación a los derechos humanos está la existencia de esos grupos paramilitares, del paramilitarismo, de la participación de civiles armados, de la organización de turbas leales al gobierno armadas, está en el centro de toda la crisis de derechos humanos que hay en el país. El papel del ejército ha sido muy discutido, ¿verdad? Porque la aparente no intervención, la aparente neutralidad del ejército se ha visto muy descarada, muy develada por el hecho de que ha tenido una actitud pues complaciente y de omisión, de no querer ver el problema, pero el ejército está en el centro de la discusión, calladamente, pero está. Hay algo muy importante sobre el tema de derechos humanos y los grupos armados civiles. Esto tiene que ser
resuelto de la manera más inmediata y resuelto para el bienestar del país mismo, para el bienestar del partido de gobierno. En la medida que se vaya fomentando y generando violencia, se va respondiendo con violencia y podemos llegar a momentos donde no se pueda establecer la paz en muchas regiones del país. Son grupos pequeños, pero son letales. Y esto tiene que tenerlo muy en cuenta el gobierno, que el partido de gobierno, se les puede salir del control, como ya ha sucedido en algunas cosas esporádicas aún. Se está estresando mucho, están desplazando la fuerza pública de la policía. Y tenemos que tener en cuenta que es la Policía Nacional y la cual en pocos meses o años vamos a tener una policía que hay que profundizar en su profesionalización, profesionalizarla cada vez más, porque es la policía que tenemos en el país, no la podemos desaparecer. Y al contrario de tener una actitud totalmente negativa, lo que vamos a hacer es replantear toda su naturaleza. Ahora bien, con lo del ejército, como se señalaba, podría haber dentro del debate público un cuestionamiento, y a veces hasta es sano esos cuestionamientos. Las cosas son las evidencias que demuestren los actos irregulares que pueda hacer un ejército para inmediatamente cuestionarlo de manera objetiva y ver qué respuesta puede dar la institución en base al desconocimiento de la obligación constitucional que pueda tener. Yo digo una cosa muy importante sobre el ejército de Nicaragua. El ejército está subordinado a la autoridad civil. Su jefe supremo, su comandante supremo es el presidente de la República en turno. Y si este ejército se ha mantenido no deliberante, apartidista y apolítico, es porque la Constitución política le obliga a hacerlo. Yo creo que ha cumplido con el rol, porque nosotros le dijimos desde hace, aquí mismo en esta televisión, en estos programas, manténganse en sus cuarteles, no sean deliberantes. Y eso se ha cumplido. Por otro lado, las voces que piden el activismo del ejército, los estrategas políticos que le piden que se activen, se partidicen, se parcialicen. Cuidado, queremos ejércitos que pongan y quiten gobierno, y cuando hay ejércitos que ponen y quitan gobierno, se vuelve una práctica negativa contra los mismos pueblos. El ejército se debe mantener en sus cuarteles obediente a la Constitución, no deliberante, apolítico y apartidario. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que en su momento, según el general Avilés, grupos, organizaciones le hicieron una propuesta para hacer un golpe de Estado y dijo de que él no iba a prestarse a eso. Sí, además de eso, pero más fue público que mucha gente, y lo siguen diciendo, que de golpe de Estado como en Bolivia. Debe haber dicho, el ejército tiene que oír y puede expresar lo que oye, pero jamás actuar contra la Constitución política de un país. Y la Constitución política le dice que es obediente a la autoridad civil, pero debe ser 1000 veces más obediente a la Constitución política, a las leyes y a su doctrina, que es el respeto a los derechos humanos. Julio Fanor, muchas gracias por habernos acompañado y nos vamos a una pausa comercial. Nosotros regresamos con más de su revista Acción 10 en la mañana. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Y amigas televidentes, y ese es precisamente el tema que estaremos abordando en nuestro segmento Motívate solo por Acción 10 en la mañana. Ya se encuentra con nosotros el especialista, el doctor Ludendorff Suse Montiel, y la guapísima doctora que ya estará abordando con nosotros este importante tema. Buenos días, Daniela. Doctora. Buenos días también, agradeciendo mucho la invitación, y vamos a hablar de este tema tan interesante que son los roles de género en las sociedades. Bueno, quiero iniciar yo, pues. ¿Verdad? Se sabe que el género es algo establecido por la sociedad, es cuando nos ponen esos roles de que los masculinos, los varones y las mujeres. Dentro de las mujeres está supeditado simplemente a estar en el hogar, al cuidado de los hijos, a que de repente no puede tener otras opciones como las que tiene el hombre. En la sociedad nos han puesto esa etiqueta siempre, ¿verdad?, de que el hombre es el proveedor, de que el hombre es el que va a llevar la comida y el dinero a la casa. Generalmente eso fue aceptado años atrás.
ha habido un avance conforme a esto. Ya la mujer hoy participa en actividades que el hombre solo eran netamente de los hombres. Por ejemplo, en el deporte, en la sociedad, en la política, en actividades, por ejemplo, deportivas. Puede una mujer ser futbolista y antes solo era para los machos, para la gente que tenía poder. Y si a una mujer jugaba fútbol, ya le decían o sos lesbiana o marimacha. Marimacha. Ese era un comentario muy común, pero hoy sí esos roles se están definiendo y la mujer va avanzando en eso mismo. Igual el varón no podía lavar los trastes en la casa, porque también era mal visto como alguien así que estaba teniendo tendencias homosexuales. Pero eso ha ido avanzando, ¿verdad? Y ojalá pudiéramos vernos como algo natural, ¿verdad? Se nos ha dicho siempre de que el rosadito para la mujer y los hombres no deben de llorar. Entonces, todas esas limitantes que ha puesto la sociedad ha hecho de que de repente las emociones que tenemos no sean sacadas a flote. A la muerte de un familiar, un hombre no puede estar llorando en la vela, sino está supeditado al papel de la mujer. Entonces, todos esos roles vamos a ir determinándonos en este programa. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Doctora Nicole, bienvenida. ¿Cómo debemos de educar nosotros de forma adecuada a los niños y niñas en cuanto a este importante tema? Ya el doctor refería parte de lo que se estará hablando. Sí, como los roles de género tienen que ver con la construcción social y la construcción cultural, ¿verdad? Entonces te van definiendo lo femenino y lo masculino. Entonces la mujer va a actuar de una manera y el hombre de otra manera. ¿Cómo tenemos que educar? Con igualdad, Daniela, con equidad. No hacer diferencia cuando estás niño y cuando estás niña. Desde ahí tenemos que iniciar con una educación igualitaria en todo el sentido de la palabra. ¿Ok? Ahora, porque igual el varón siente, piensa, no es que no va a llorar, pues tiene sentimiento, ¿verdad? Entonces se tiende a que la niña es la más llorona, es la más sensible, el varón es más débil. Exacto, ¿verdad? Y eso no necesariamente es así. Ahora, doctora, ¿qué pasa cuando los padres interfieren mucho en la educación de su hijo? Y en este caso, la mamá quiere educar al niño, educar al varón de la misma manera que educa a la niña, pero viene el papá y se interpone y dice, no, es que esto es para la niña y esto es para el niño. Bueno, ahí lo que tenemos es una construcción muy machista, que nuestra sociedad es muy patriarcal, como decía muy bien el doctor, se ha bregado mucho, pero claro, nos hace falta bastante seguir ese andar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la familia es la determinante, es la primera escuela. Y si vos no le decís a tu hijo, yo me he encontrado con niños que dicen, no me gustan las niñas y las comienzan a golpear. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Probablemente la educación que se tiene en el hogar no ha sido la más favorable, de igualdad, de respeto, de solidaridad entre nuestros semejantes. Y por ser pequeños, no dejan de ser seres humanos. Ok, doctora, vamos a recibir una llamada. Aló, muy buenos días. Buenos días. Yo tengo una inquietud, yo sé que no es acerca del tema, pero estoy teniendo una dificultad con mi niña que tiene 4 años. Ella, su abuelita falleció hace muy poco, menos de un mes, y es una situación muy difícil porque justo ayer ella me expresó que ella se quería morir para ver a su abuelita. Yo quisiera saber si es un caso de que tengo que buscar ayuda profesional porque dormida la llama, la busca. Es una situación que me tiene sumamente desesperada porque yo intento platicar con ella, intento decirle, pero la verdad que, o sea, yo como persona en medio de mi dolor tampoco tengo mucha fortaleza como para expresarle que todo va a estar bien, que ya no se puede. ¿Qué edad tiene la niña? Ella tiene 4 años. 4 años. ¿Hace cuánto falleció la abuelita? Tiene menos, como 23, 24 días. Sí, está en el proceso severo de duelo. ¿Y nos puede dejar sus datos para obsequiarle una consulta? Sí, claro que sí. Está cayendo en una depresión y es fácil de que en este momento tenga esos sentimientos encontrados, de que no quiere comer, de que se despierte en la noche. Es probable que haya ira también, enojo, no quiera ir a la escuela. Creo que está todavía de preescolar la niña porque tiene 4 años. Con mucho gusto le vamos a ayudar. Ok, déjenos sus datos a lo interno. Solo quiero decir algo, Daniela. Estas son reacciones muy normales.
Sí, son reacciones muy normales, muy naturales. Es un duelo muy reciente. Una pérdida implica mucho dolor, mucho desasosiego, y por ser una niña no es que no va a sentir esa ausencia, obviamente, porque es una niña, va a querer ver a su mamá, va a querer jugar con ella, ¿verdad? Entonces, al no tenerlo, eso se nos agudiza mucho más. Entonces, ella decía, necesito la ayuda. Claro, con urgencia necesita la ayuda profesional. Y efectivamente estaríamos frente a una posible depresión, doctora. Pues no podríamos determinarlo en este momento, habría que evaluar a la niña, porque es que son reacciones normales, igual que nosotros los adultos. Está demasiado reciente, son 24 días. Recordemos que en terapia de duelo, esto en teoría, ¿verdad? Se dice que un duelo se puede resolver a 1 año y estamos a 24 días. No es que vamos a esperar ese año, pero está muy normal en este lapso de tiempo. Bien, doctores, el tiempo nos apremia. ¿Sus recomendaciones en cuanto al tema? Bueno, hay que recomendar a lo que decíamos al comienzo, ¿verdad? De que es importante de que haya siempre ayuda mutua entre estos géneros, tanto masculino, femenino, y que la participación sea igualitaria y comedida. Siempre pueden haber algunas diferencias, pero estas diferencias pues se pueden arreglar siempre con la conversación fluida y tranquila, y no estigmatizar a las personas, porque estás haciendo determinada actividad, tú eres un homosexual o eres una feminista. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas estigmatizaciones. Ok, doctora. Educación, Daniela. Yo creo que la base de todo esto es educarnos para que tengamos hombres y mujeres con criterio y decisiones asertivas y acertadas, que no hagamos diferencia, como yo soy mujer, soy menos, como vos sos hombre, sos más, ¿verdad? Entonces la educación es determinante para toda igualdad en nuestra sociedad. Ok, doctora Nicole, doctor Ludendorff, muchas gracias por habernos acompañado una vez más a través de Acción 10 en la mañana, abordando siempre temas de suma importancia, y usted, amigo o amiga televidente, ya escuchó a nuestros especialistas. Eduque con valores para que en un futuro tengamos hombres y mujeres de bien. La guapísima Jocelyn Medrano tiene mayor información. La glibenclamida es una sulfonilurea activa por vía oral que estimula las células beta del páncreas y hace que aumente la liberación de la insulina preformada, acción que depende de su unión a una porción receptora del complejo que regula la entrada de potasio en las células beta del páncreas. El complejo fármaco receptor inhibe la entrada de potasio, se despolariza la membrana celular, se favorece la entrada de calcio a la célula y la liberación de insulina, la cual reduce las concentraciones plasmáticas de glucosa en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Quédate con nosotros en la siguiente entrevista y conoce un poco más de este tema. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Así es, el tema de hoy en nuestro segmento Vida Sana es acerca de la glibenclamida, su importancia, su uso y si esta podría tener otros usos, además de regular los niveles de azúcares en las personas que tienen diabetes. Para hablar acerca de ello, se encuentra a mi lado el doctor Javier Bravo. Bienvenido, doctor, gracias por estar aquí en Acción 10 en la mañana. La semana pasada se hablaba acerca del uso de las medicinas la metformina para bajar de peso. La pregunta es, ¿también se podría utilizar la glibenclamida para esto? Gracias, ¿verdad, Michelle, una vez más aquí en la revista Acción 10 en la mañana, ¿verdad? Primeramente, darle gracias a Dios por un día más de vida. Sí, es cierto, la vez pasada hablábamos sobre la metformina, ¿verdad? El mito es que mucha gente está ocupando la metformina como para bajar de peso. Más bien aclaramos de que la metformina es exclusivamente para uso de tratar la diabetes, es decir, para bajar los niveles de glucosa en sangre. En este sentido, la glibenclamida es otro fármaco
que ayuda también a disminuir lo que es la parte de la glucosa en sangre. Como bien decía la cápsula, ¿verdad? Es un fármaco que actúa a nivel pancreático, aumentando la producción de insulina, es decir, liberando esto para que a nivel de la sangre logre disminuir lo que es la parte de la glucosa y de esta manera controlar la diabetes. A pesar que su efecto es a nivel pancreático, tiene un 15% de efecto a nivel del hígado y a nivel de los tejidos. Con esto te puedo decir, Michelle, que el paciente diabético que ya tiene más de 10 años de padecer de diabetes, no está claro su efecto a nivel pancreático, puesto que estas células se van destruyendo poco a poco a medida que el paciente se va deteriorando con el nivel de glucosa. Ahora, ¿el consumo de esta pastilla o de este tratamiento tiene algún efecto secundario? Como todo fármaco, ¿verdad? Siempre tiene su efecto secundario una vez que se promueve el medicamento, tiene efectos secundarios como a nivel intestinal, puede dar náuseas, puede dar dolor de barriga, inclusive puede dar dolor de cabeza, pero son mínimos. Es más el efecto benéfico que tiene el fármaco, ¿verdad? Con los efectos secundarios. Eso sí, noté hablé de este medicamento porque es el que más se está utilizando. Más sin embargo, ya hay otro tipo de fármacos más recientes como la glicazida, como la glimepirida, que son fármacos que actualmente son de nueva generación, pero el que más se está utilizando es este, pero el objetivo es hacerle ver a los pacientes que una vez que ya tienen más de 10 años de padecer de diabetes, este efecto de esta pastilla no está exactamente haciéndolo como debería hacer un paciente de recién diagnóstico. Y debería de replantearse si continuar con este tratamiento. ¿Se puede cambiar el tratamiento si se identifica que no está surtiendo los efectos necesarios? Exactamente, porque una de las combinaciones que más común está ingiriendo el paciente es la glibenclamida con metformina junto. Entonces, la mayoría de pacientes están así, inclusive hay pacientes que están con glibenclamida, metformina e insulina. Entonces están con 3 fármacos para poder controlar al paciente diabético. Más sin embargo, teóricamente la que está haciendo más efecto en este caso es la metformina, porque anteriormente hablábamos que hace su efecto más directamente a nivel de lo que es la parte del hígado. ¿Quiénes pueden tomar este tipo de medicamento? ¿Lo toman los niños? ¿Lo toman los adultos? En el caso de los niños, ¿verdad?, que son los diabéticos tipo 1, pues no es muy recomendable, puesto que hay una deficiencia total y absoluta de lo que es la parte del páncreas, o sea, las células pancreáticas están totalmente destruidas por problemas genéticos y eso hace que el paciente no produzca insulina y tiene que utilizar insulina. Pero el paciente diabético tipo 2 la puede consumir inmediatamente una vez que se hace el diagnóstico, de tal manera que se vaya supervisando a través del tiempo. Inclusive ya hay estudios que se pueden utilizar también en mujeres embarazadas, siempre y cuando sea con precaución. Esa era la siguiente pregunta, si las mujeres que son diagnosticadas con la diabetes gestacional podrían utilizar este tipo de medicamentos, si no hay ningún tipo de riesgo para el embarazo y para ellas mismas. Pues no hay un riesgo como tal que se pueda utilizar este tipo de fármaco, perfectamente lo podemos utilizar, pero es más benéfico el uso de la insulina en el caso de las mujeres embarazadas, pues, siempre y cuando podemos notar si los niveles de glucosa están totalmente exagerados, ¿verdad?, al valor normal, o realmente solo hay un pico elevado del rango que uno espera, pues, en las mujeres embarazadas. Ahora, normalmente, ¿cómo se diagnostica o cómo se receta y se recomienda el uso de la glibenclamida y cuánto tiempo toma que rehaga o haga efecto en el paciente que tiene diabetes? Exacto, la glibenclamida tiene un efecto inmediato una vez que ingiere el paciente la pastilla. En las primeras 2 a las 4 horas ya entra al organismo, ya empieza a hacer su efecto y puede durar hasta de 12 a 24 horas. Es decir, de esta manera podemos mandar al paciente a tomar una vez al día o 2 veces al día. ¿Ves? De tal forma que al ser combinado con otro tipo de fármaco, ¿verdad?, lo tenemos que regular para evitar que este paciente caiga en hipoglicemia, porque muchos pacientes se toman la pastilla, digamos, un ejemplo, a las 7 de la noche, y si ya a las 11 está haciendo su efecto y ese paciente no ha ingerido alimento, posiblemente durante la madrugada presente un nivel de glucosa un poco más bajo. Pero ojo, estoy hablando de aquellos pacientes que están controlados, aquellos pacientes que se duermen con una glucosa en 130, 140. Y un paciente que tiene 180 o 200, obviamente no va a tener un efecto de hipoglicemia.
Perfecto, doctor. Ya para ir concluyendo, las recomendaciones a los pacientes que están utilizando este tipo de tratamiento. Lo principal que debe manejar el paciente es que una vez que tenga años de padecer de la diabetes, pues que tomen en cuenta el médico que lo está viendo o ellos mismos, de que una vez que ya llevan ese tiempo de evolución, tratar de quitarla o tratar de combinarla con otro fármaco para que tenga un mejor efecto. Lo segundo, ¿verdad?, es que estos pacientes deben tener su buen control de la glucosa para evitar de que estos pacientes se descompensen y tengan complicaciones crónicas. Perfecto, muchísimas gracias, doctor, por estar aquí en Acción 10 en la mañana y por esas recomendaciones para todas las personas que nos están viendo. Ahora Jocelyn Medrano tiene otra recomendación. Adelante, Jocelyn. Así es, se trata del laberinto del pánico y es que ya está en Managua, ubicado en Plaza Natura, una casa del terror donde se pondrá a prueba tu valentía. Es en 2 niveles, el primer nivel en horario de 2 p.m. a 4 p.m. para toda la familia. Nos asustarán un poquito nada más, así que no se preocupen, el recorrido dura aproximadamente 10 minutos y la entrada es 100 córdobas por persona, pero también está el nivel 2, que es el apocalíptico, en horario de 5 p.m. a 9 p.m. para mayores de 12 años. Acá el recorrido es de aproximadamente 23 minutos, muy intensos en la oscuridad, donde la adrenalina le subirá a los niveles inimaginables. Indudablemente es para usted. Usted que nos está viendo acá, la entrada cuesta 200 córdobas por persona y están abiertos desde ya, desde el 15 de noviembre, los días viernes, sábado, domingo y feriados. Hay un cupo limitado de entradas por día, así que usted tiene que aprovechar e ir indudablemente a este lugar y puede comprar sus boletos en línea o bien en boletería ahí en este lugar. Yo quiero favorecer a nuestros amigos y amigas que nos están viendo a esta hora. Usted que nos llame se puede llevar 2 pases dobles para que pueda ir y disfrutar de este laberinto del pánico. Nos brinda por favor sus 2 nombres, sus 2 apellidos y nos dice dónde nos llama y así ya ganó con nosotros. Vamos a recibir la llamada al 2222-7808 para que usted pueda ir a disfrutar en familia del laberinto del pánico, que ahora están más cerca de usted, así como lo escuchó acá en Managua. Vamos a recibir la comunicación. Muy buenos días, le escuchamos. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Les saluda Ana Cecilia Guevara Figueroa. Ana Cecilia, ¿dónde nos sintonizas? Del barrio del Recreo. ¿Con quién vas a ir? Vamos a ir aquí la familia. La familia completa, está bien, perfecto. Puedes venir a retirar tus pases dobles en horario de oficina y con la fotocopia de tu cédula de identidad. Nos vamos a pausa y ya regresamos. Quédese en Acción 10 en la mañana. Las arterias cardíacas bloqueadas son la causa del dolor en el pecho, ya que impiden que un área del corazón reciba suficiente oxígeno. El médico dice que es necesario tratar las obstrucciones para evitar un ataque cardíaco y otras complicaciones. Existen varias opciones para tratar la angina de pecho, las cuales pueden depender del tipo de angina de pecho que tengas. ¿Cómo se elige? En la siguiente entrevista te brindamos información para ayudarte a hacerlo. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Y precisamente ese es el tema que estaremos abordando en nuestro segmento La Consulta con el Especialista. Se encuentra con nosotros ya el doctor Daniel Meneses, quien estará compartiendo con nosotros el tema de lo que es la angina de pecho, en qué consiste y todas las determinaciones en cuanto a este tema. Muy buenos días y bienvenido una vez más a Acción 10 en la mañana. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Realmente es un gusto nuevamente estar acá con ustedes hablando sobre este tema que afecta a una cantidad importante de nicaragüenses. La angina de pecho es una molestia torácica. Normalmente nosotros la relacionamos con problemas cardíacos, aunque pueden ser otras causas, pero las más importantes son las que tienen que ver con el hecho de arterias del corazón que están obstruidas. Esa angina de pecho puede afectar hasta un 20% de la población adulta y habitualmente es causa de mucho
preocupación, dado que se asocia con un alto riesgo de complicaciones. Casi siempre estos pacientes que tienen angina de pecho son evaluados por los médicos cardiólogos y son enviados a hacer estudios muy especializados para determinar la severidad de estrechez de las arterias y posteriormente para hacerles tratamientos de tipo cirugía o mediante stent a través de la cardiología intervencionista. Ahora, doctor, ¿cuáles son los síntomas con los que nosotros podemos determinar que estamos padeciendo de una angina de pecho? La angina de pecho típica es una molestia que se produce en la zona alrededor del corazón, eventualmente se puede ir hacia el brazo izquierdo, a la zona del cuello, a lo que llamamos la boca del estómago popularmente también, y típicamente aparece con el esfuerzo y mejora con el reposo. Eso es lo que nosotros llamamos angina típica. Pero hay cuadros en los cuales no se cumplen necesariamente esto y pueden ser molestias muy difusas y a eso llamamos angina atípica. Lo primero que debemos relacionar en un adulto es que este cuadro puede ser secundario a obstrucción de las arterias del corazón y ahí su relevancia de señalarlo. Importante mencionar esto, doctor. ¿Podemos prevenir la angina de pecho? Esencialmente las enfermedades del corazón se pueden prevenir en un 80%. Esta semana que pasó, el día sábado, se presentó un estudio llamado Isquemia, un estudio que costó $100 millones, hecho en 35 países, que demostró que estos pacientes que tenían obstrucciones arteriales en el corazón podían muchas veces ser manejados con éxito a base de medicamentos, pero también con cambios en el estilo de vida, ejercicio, dieta saludable, disminución del nivel de estrés. Entonces, por encima, incluso o comparado con procedimientos más complejos como el cateterismo o el bypass, ahora sabemos que también muchos pacientes pueden ser manejados exitosamente con estas medidas. Y esa es una noticia muy buena para Nicaragua porque las listas de espera de pacientes que tenemos para cirugía de bypass y la lista de espera para pacientes con cateterismo cardíaco es muy larga. Y resulta que ahora algunos de esos pacientes podrán ser reevaluados por sus cardiólogos y planteado un estricto control médico en base a medicina y en base a control de los factores de riesgo. Y con eso pueden tener una expectativa igual a como si se hiciera un bypass o una cirugía o un cateterismo. Esto para muchos pacientes, pero esto lo tiene que decir el médico cardiólogo en cada caso. Doctor, ¿qué consecuencias a futuro podríamos encontrar en caso de que el paciente no trate la angina de pecho? Sí, como expresión de enfermedad coronaria obstructiva, lo que nosotros siempre tenemos temor es a la muerte súbita, que es lo que en Nicaragua llamamos muerte natural, que ocurre por una arritmia, por un trastorno eléctrico del corazón secundario que falta sangre en algunas áreas del corazón, y también la otra situación es el infarto del miocardio. Entonces, los pacientes que tienen angina sabemos que tienen riesgo de hacer infarto del miocardio o hacer muerte súbita, y por eso es que intentamos educar a la población de que al presentar estos síntomas busque a su médico para que se realicen los estudios pertinentes y se pueda clasificar la severidad de sus lesiones y así dar un tratamiento apropiado. Ahora, doctor, ¿en qué consiste el tratamiento, además de lo que ya usted antes mencionaba? Como medicamento, nosotros tenemos un armamentario, tenemos medicamentos que son vasodilatadores como isosorbide. Hay una droga muy buena que se llama ranolacina, que estamos empleándola también en pacientes con isquemia miocárdica, y otros grupos como los beta bloqueantes, los calcio antagonistas, disponemos de estatinas. Pero también, aparte, el tema de la dieta se vuelve muy importante, porque si el paciente continúa con una dieta rica en grasas saturadas de origen animal, habitualmente las arterias siguen creciendo. Influye bastante la alimentación, entonces. Influye extraordinariamente. Hay evidencia de más de 100 años, originalmente experimentos hechos con conejos, en los que los alimentaban con una dieta de conejo inicialmente y luego les daban dietas a base de mucha grasa y veían como las arterias de los conejos se llenaban de grasa en su interior, pero que esto se revertía cuando el conejo regresaba a su dieta habitual. Eso tiene más de 100 años y eso sabemos que eso exactamente de una manera parecida ocurre en el ser humano, y por eso insistimos en que si hay un diagnóstico de enfermedad coronaria, también hay la posibilidad de revertirla si se hacen ajustes en la alimentación diaria. Ahora, doctor, el tratamiento varía en dependencia del paciente, es decir, ¿va a variar si el paciente es un paciente que ya tiene enfermedades crónicas o es el mismo?
se vuelve más complejo en realidad. Y por ejemplo, por tomar un caso, el caso de la mujer suele tener enfermedad coronaria más tarde que el hombre, unos 10 años en promedio. Entonces, cuando la mujer llega a tener su primera enfermedad coronaria, cuando comienza a hacer angina de pecho, hace su primer infarto, casi siempre ella ya tiene más años, tiene diabetes, tiene enfermedad renal crónica o tiene enfermedad pulmonar, y se vuelve más complejo el manejo porque hay que utilizar múltiples terapias para el mismo padecimiento, pero en este caso en un escenario completamente diferente. Así que ciertamente, si hay afectaciones distintas, el tratamiento se vuelve mucho más complejo. ¿Existe alguna determinada edad en la que aparece la angina de pecho? Tenemos en todo el rango de edades la posibilidad de que aparezca. La angina de pecho puede aparecer en adolescentes, por ejemplo, secundario a trastornos menores como un prolapso de la válvula mitral, como dolores por el crecimiento, pero ya cuando se van sumando años, arriba de los 40 años, cuando comienza a aparecer la angina de pecho, casi siempre hay que buscar estos tipos de trastornos de obstrucciones a nivel de las coronarias. Ok, bien doctor, el tiempo nos apremia. ¿Sus recomendaciones en cuanto a este tema? Bueno, la recomendación fundamental es que si un paciente adulto comienza a experimentar molestias de pecho opresivas que se van irradiando al brazo izquierdo, al cuello, a la boca del estómago, que aparecen en el esfuerzo y mejoran con el reposo, probablemente está teniendo un cuadro llamado angina de pecho y necesita visitar a su médico de cabecera para que este médico haga los exámenes que normalmente va a ser un electrocardiograma, igual puede ser una prueba de esfuerzo, y determinar y clasificar la severidad de la enfermedad para comenzar a tratarla. No olvidar, importante doctor, cuidar nuestra alimentación. Así es. Bueno, muchísimas gracias doctor. Muy importante. Por habernos acompañado una vez más acá en su revista Acción 10 en la mañana, pero yo tengo más información para todos ustedes. Y es que si usted es emprendedor y quiere generar ganancias en el mes de diciembre, tiene la gran oportunidad de participar en la Feria Navideña de Canal 10 que se realizará este sábado 30 de noviembre y domingo 1 de diciembre. No tiene ningún costo, usted solo tiene que llamar al número 88599921 para reservar su espacio. Nosotros continuamos con más a través de su revista Acción 10 en la mañana.